les bendiga. Un saludo muy especial en esta mañana para los dirigentes del programa. De igual manera, a todas las hermanas y hermanos que nos escuchan por este medio. Y gracias a Dios por la bendición que nos regala un nuevo día, una oportunidad más para vivir en el Señor y, y serle fiel. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, el capítulo 3, el verso 1 al 10. Vamos a leer dos textos. Y de igual manera vamos a leer en San Juan, el capítulo 10, el verso 27, con el lema que las hermanas han ido aprendiendo a oír la voz de Dios. Y le he puesto como un subtítulo: Cuando conozco al pastor, aprendo a reconocer su voz. Dice el primer libro de Samuel, el capítulo 3, el verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podían ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Él respondió: heme aquí. Corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. El segundo pasaje bíblico, San Juan 10:27, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Bueno, aprender es adquirir conocimiento, es comprenderlos y llevarlos a la práctica, de manera que produzca un cambio en nuestra forma de pensar, actuar y vivir. Es muy diferente a oír. No es solamente saber algo nuevo, es permitir que aquello que recibimos transforme nuestra conducta. En este tiempo, como siempre, Dios quiere hablarnos. Dios ha hablado. En la Biblia encontramos a hombres y mujeres que escucharon la voz de Dios. Samuel escuchó a Dios cuando era niño, pero también Abraham recibió dirección de Dios. Dios hablaba con él. Dios habló con Moisés. Lo recibió un llamado. Elías aprendió que Dios también puede hablar de manera apacible. Pablo también escuchó la voz de Dios cuando recibió dirección para su ministerio. Y así muchos personajes bíblicos encontramos cómo escucharon la voz de Dios. El problema muchas veces no es que Dios no hable, sino que vivimos rodeados de tantas voces que necesitamos aprender a escuchar a Dios. En este pasaje que leíamos de Samuel, vemos que en esa época había escasez de revelación profética. Dios no estaba dando palabra, porque a mí me llama la atención este pasaje, porque Samuel no conocía la voz de Dios. Lo podemos ver que 3 veces lo llamaba y él corría pensando que era Samuel, porque no, y me hice la pregunta: ¿por qué Samuel no conocía la voz de Dios? Y la respuesta la encontramos iniciando este capítulo, porque dice: había escasez de palabras, Dios no hablaba frecuentemente, ¿sí? Entonces, aunque estaba en el templo,
aunque estaba sirviendo, Samuel no era frecuente escuchar la voz, tanto así que no conocía la voz de Dios. Eso me llamó la atención y aplicándolo en nuestro medio, estaba analizando de que la voz de Dios necesitamos aprender a conocerla. Hace uno esa pregunta, ¿por qué? Porque a veces uno está tan inmerso en este medio. Personalmente yo crecí en la iglesia, entonces crecí aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Era muy común escuchar la voz de Dios, conocer cómo habla Dios, ¿sí? Pero esto me llevó a entender de que hay muchas personas que no saben cómo habla Dios. A veces uno está como en ese medio y toda la vida aquí que le parece fácil cómo se escucha la voz de Dios, pero a raíz de este mensaje se inquieta uno y va a la palabra de Dios y dice, venga, es que la voz de Dios se debe aprender a escuchar. De allí que hay muchas personas que llegan a la iglesia y no conocen cómo es la voz de Dios. ¿Cuántos de nuestros niños llegan a la escuela dominical y no conocen la voz de Dios? Que para algo, para nosotros es tan normal, porque aprendimos a convivir con ellos, pero hay muchos que no y se nos hace necesario aprender, enseñar a conocer la voz de Dios. Para mí ha sido muy importante este tema, porque lo ve uno, o sea, reitero, lo ve uno algo como tan normal, porque creció en ello, que cree que todo el mundo lo conoce, mas no, a Dios hay que aprender a conocer su voz. ¿Cómo vamos a aprender a conocer su voz? ¿Y qué hacemos para conocer su voz? Es lo importante, porque también vamos al otro extremo. Hoy estamos rodeados hoy tenemos mucho conocimiento, ¿sí? Y hoy ya podemos decir, escuchamos muchas voces, ¿sí? Ya hoy no basta convivir donde hay palabras, sino que también al otro extremo es que necesitamos reconocer, aprender a reconocerla y a obedecerla, porque si usted se pone a ver, hoy tenemos, no es como en el tiempo de Samuel donde escaseaba, hoy ya hay abundante, hoy escuchamos predicaciones, enseñanzas por la radio, por la televisión, en el internet hay múltiples, abundante acceso a la Biblia y quizás el problema de nuestra generación no sea tanto la escasez de la palabra, sino la abundancia de voces que compiten en nuestra que nos llaman la atención. Y es allí, en toda esa abundancia, que también tenemos que aprender a conocer cuál es la voz de Dios. Entonces, estas dos extremos eran los que me llevaban a analizar. Entonces, esa comparación puede darnos una excelente, cómo distinguir la voz de Dios en nuestro tiempo. Cuando llegan algunos que no conocen en nuestro medio donde ya hay demasiada abundancia y cómo hago para saber que esta es la voz de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque hoy escuchamos muchas voces, mis hermanas. Y bueno, hermanos que nos escuchan, hoy podemos escuchar la voz de Dios cuando nos dice que hagamos su voluntad, ¿verdad? Esa es la voz de Dios. Pero también hoy escuchamos voces como, en nuestro medio, escuchamos voces como del temor que nos están diciendo, usted no puede, usted no es capaz. Y muchas veces estamos atendiendo a esas voces. ¿Cuántos se han parado en el camino de la vida del Señor? ¿Por qué? Porque escuchó una voz que no era la de Dios, sino que de su temor y comenzó a decirle, usted no puede, usted no es capaz, ese problema lo va a vencer. Otros han escuchado la voz de la presión. ¿Cuántos jóvenes en sus estudios, en el colegio, esas masas comenzaron a decirle, usted no puede, o hace esto porque los demás hacen, muchos ha sido más fácil comenzar a tomar esa voz y dejaron de escuchar la voz de Dios, ¿sí? Comenzaron a escuchar la voz de la presión, otros la voz de las emociones, ¿sí? Es muy común escuchar hoy en día que nos aconsejan, haga lo que su corazón le dicte, haga lo que sienta hacerlo, ¿verdad? Y muchos han tomado como si esa es la voz de Dios, sí, porque el corazón y lo que yo siento debo actuar, pero realmente esa es la voz de Dios. Cuando la Biblia me dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces es allí donde yo tengo que ponerle la lupa y decir, si es la voz de Dios, entonces la pregunta es, ¿cómo cómo conocer la voz de Dios? Entonces, si creemos haber recibido esa dirección de Dios, si creemos haber recibido esa palabra y nosotros decimos, esa debe ser la voz de Dios, entonces tenemos que examinarla a la luz de la escritura, porque Dios no puede contradecirse.
toda la escritura que es inspirada por Dios. Entonces, ¿cómo entiendo yo algo que es la voz de Dios? Hoy Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, si yo eso que creo, esa voz que recibí, entonces la pongo a la luz de la palabra de Dios, voy a entender que, sí es la voz de Dios lo que estoy escuchando o no es. Entonces, ¿cómo saber si realmente es Dios quien me está hablando? Entonces, no es aceptar automáticamente todos los pensamientos o sentimientos o impresión como si fuera la voz de Dios. Puede, ¿por qué? Porque yo debo pasarlo por ese filtro. ¿Y cuál es el filtro? La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Está de acuerdo lo que yo estoy pensando, lo que estoy sintiendo o lo que estoy escuchando? ¿Está de acuerdo con lo que la Biblia dice? Esa es una de las preguntas que debe hacerlo, porque como decía anteriormente, Dios no puede contradecirse claramente la palabra de Él y no debemos llamarlo voz de Dios cuando no es lo que la palabra dice. ¿Sí? Entonces, si escuchamos una palabra y yo me voy a la escritura, yo muchas veces le digo a los hermanos y le aconsejo, yo me voy a la iglesia y yo me llevo la Biblia. Yo estoy escuchando algo y yo lo escribo y yo me voy a buscarlo en la Biblia, porque yo necesito corroborar que eso que me están diciendo es lo que ahí está escrito. No es escuchar por escuchar. Necesito corroborar lo que me están predicando. Necesito corroborar aquello que me están aconsejando, porque si no está en la palabra, para mí no tiene validez, porque yo vivo lo que la palabra de Dios me dice. Entonces, otra pregunta que debo hacerme es eso que estoy escuchando, eso que yo estoy considerando que es lo que necesito, lo que voy a hacer, ¿eso me acerca o me aleja de Dios? ¿Sí? Yo tengo que, ¿por qué? Porque muchas veces escuchamos personas diciendo, es que Dios me habló. Listo, eso que Dios le... Y una vez escuchaba a alguien que decía, es que Dios me habló y me dijo que me dejara de congregar. Venga, ¿esa sí es la voz de Dios? Sí, es que Dios me dijo que no es necesario ir al templo, que yo aquí en la casa también y que yo puedo ir una vez a la semana y lo que importa es mi vida. Y yo comencé a escucharlo y yo dije, venga, ¿esto sí es la voz de Dios? Cuando la palabra de Él me dice, no dejando de congregarnos, que la comunión con los santos. Entonces, cuando yo comienzo a contrastar la palabra y cuando yo comienzo a mirar que lo que ese hermano cada vez se está alejando más. Pues yo digo, esto no es la voz de Dios, porque si fuera la voz de Dios, no buscaba alejarme de Él, sino antes bien acercarme a Él. Entonces, debo tener ese filtro, tiene que estar muy limpio allí para yo entender si es la voz de Dios o me estoy dejando llevar por mis sentimientos, por mis emociones, ¿sí? Otra cosa es si eso que yo me da fruto. ¿Qué fruto puede dar a un cristiano cuando deja de congregarse? Se va alejando, su vida se está estancando espiritualmente, no va a dar fruto. El servicio a Dios tan indispensable, pero allá solito, como no hay fruto en la vida cristiana, entonces yo puedo decir, esto no es la voz de Dios, eso que yo escuché no era la voz de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando yo me hacía estas preguntas, yo decía, venga, yo debo mirar este filtro y examinarlo y para entender que esto que estoy viviendo, que esto que estoy escuchando sea la voz de Dios. Pero entonces también me hacía la pregunta, ¿cómo reconocer la voz de Dios? Y para, ¿cómo hacerlo? Porque el pasaje que leíamos también a San Juan dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ella me sigue. Entonces, ¿cómo reconocer la voz de Dios? El escritor habla, pone en el contexto de las ovejas, y si usted mira, las ovejitas todas conocen la voz del pastor. Yo estaba recordando una dinámica que un día hacían en una actividad de pareja, y recuerdo que además, la he escuchado no solo en las parejas, también lo escuchaba un día una profe, se sentó y le taparon los ojos y cada estudiante pasaba y le hablaba, ¿sí? Y entonces ella nomás con escuchar la voz decía, es fulano de tal, es fulano de tal, es fulano de tal, ¿sí?
también una mamá que estaba ahí sentada, le tapaban los ojos y iban pasando muchachos, niños, y ella le hablaban. Y algunos hasta cambiaban la voz, pero a ella al escuchar ese sonido inmediatamente decía, este es mi hijo, ¿sí? Y cuando yo recordaba esta dinámica, yo decía, así mismo, nosotros, ¿qué hacía que esa profesora conociera la voz de ese muchacho? ¿Qué hacía que esa mamá conociera la voz de ese hijo? ¿Qué hacía que en cuanto a las parejas, ese esposo o esa esposa conociera la voz de su cónyuge? ¿Qué era lo que hacía? Precisamente eso es lo que nosotros tenemos que aprender para reconocer la voz de Dios. Y cómo es precisamente esa relación con Él. No se trata solamente de conocer acerca de Dios, sino conocer a Dios. Y eso es algo fundamental. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hace esa mamá para conocer ese hijo? Óyeme, esa cercanía, ese vínculo que tiene con él, ¿verdad? Desde el vientre. Y esa cercanía hace de tal manera que puede hablar a la distancia, pero ella escucha. Yo le digo a muchas mamás, un día lloró un niño por ahí en la calle y mis niños estaban en la calle. Cuando dijo, ay, por allá lloró su niño, yo dije, no, esa no es la voz de mi hijo. Y cada mamá en particular conoce el llanto de su hijo, a la distancia donde esté. ¿Qué hace que conozca eso? Ese vínculo, esa cercanía, esa relación que tiene con él, hace que conozca esa voz, ¿verdad? ¿Qué hace que esa profesora conozca esa voz? Precisamente esa cercanía, todos los días, algunos desde primero, segundo, tercero, cuarto, desde comienzo de año, ese tiempo que dedica que en estar juntos hace que se conozca esa voz. Si nos vamos ahora a nuestro contexto espiritual, ¿cómo hacemos nosotros para conocer la voz de Dios? Pues precisamente teniendo cercanía con Él, pasando tiempo con Él. ¿Cómo hago para saber que eso que estoy escuchando es la voz de Dios? Pues oye, si yo soy su oveja, yo tengo una cercanía con Él. Cuando Él hable, yo voy a decir, esa es la voz de mi amado. Esa es la voz de Dios, esa es la voz con la que yo aprendí, de la que yo me enamoré, esa es la voz de, ¿sí me acuerdo de cómo hago? Teniendo tiempo especial con Dios. No podemos esperar reconocer fácilmente una voz con la que nunca hemos tenido relación. Eso es imposible, ¿verdad? Dice, no, esa voz yo no la conozco, la verdad es que no la saco. Claro, porque usted no ha tenido un acercamiento con esa persona. Entonces, si nosotros tenemos más palabra de Dios, más oración, más comunión, será mayor la familiarización con la voz de nuestro Dios. Y entonces, la palabra de Dios es ese librito que tenemos en casa, que algunas personas lo tienen hasta empolvado en el Salmo 91, pero nunca lo leen, ahí lo tienen abierto. No, 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 esa palabra, esa Biblia no es para tenerla allí. Hermana, esa Biblia no es solo para pasearla cuando la llevamos al templo o echarla en el bolso, no, no, esa Biblia para verla, escudriñarla, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Escuche, y ellas son las que dan testimonio de quién, de ese Dios que queremos escuchar y conocer. Pues, ¿cómo lo conocemos? Pues sabiendo quién es Él, cómo habla, ¿verdad? Entonces, más palabra, más oración. ¿Sí? Algo que sí escasea en nuestro tiempo es la oración. ¿Qué es orar? ¿Qué le decimos a nuestros niños? Orar es hablar con Dios. ¿Sí? ¿Y cómo hablamos con Dios, hermana? Nos arrodillamos, estamos en nuestra cama, vamos por el camino, vamos hablando con Dios, contándole, expresándole, así como hablamos con otra persona. Oye, cuando tenemos, y cuando hay cercanía con Dios, cuando vivimos enamorados de Dios, o sea, cuando nosotros no perdemos un culto, estamos allí porque es que queremos conocer cada día más a este Dios. Entonces, cuando hay esa cercanía, esa oración se vuelve placentera. Nos arrodillamos no solo 5 minutos, sino que queremos más tiempo hablando con este Dios. Entre más tiempo, más comunión, más lo vamos a conocer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para conocer la voz de Dios? Entonces, tenemos que aprender a detenernos. Hermanas, amigos que nos escuchan, hoy vivimos rodeados de muchos ruidos, muchas opiniones, tenemos mucha información, mucho.
Tenemos mucho conocimiento, pero hoy carecemos de sabiduría. No sabemos qué hacer con con lo que tenemos. Entonces, no es solo escuchar, oír. Hay muchos ruidos, el Facebook, la red, las preocupaciones, los afanes, las emociones, el psicólogo aconseja, el psiquiatra aconseja, por aquí la vecina que no tiene mucho estudio aconseja, el esposo aconseja, todo el mundo está dando opiniones y nos está diciendo qué hacer, qué hacer, qué hacer, pero tenemos que aprender a detenernos y discernir si esa es la voz de Dios o no, porque Dios sí habla. En nuestro tiempo Dios sí habla. El Señor quiere enseñarnos en cada situación que estamos viviendo, sí, pero ojo, porque esas situaciones que estamos pasando hoy no las estamos poniendo. No queremos oír la voz de Dios, sino lo que nos aconsejan nuestras emociones, lo que nos aconseja el psicólogo de allá de la calle, pero no queremos ir a la presencia de Dios. Hoy no queremos escuchar, no queremos detenernos a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque si escuchamos la voz de Dios a través del predicador, entonces esa palabra no es la que nos gusta. Pero las ovejas oyen la voz. A veces no es tanto lo que nuestros oídos quieran escuchar, sino es la palabra de Dios la que nos edifica. Hoy estamos viviendo en multitud de consejeros, en multitud, y queremos escuchar lo que el oído le guste, lo que mi situación, lo que esa situación que estoy diciendo, pero lo que el oído me guste, pero esa sí es la voz de Dios. Muchas veces no es la voz de Dios. La voz de Dios es, aunque no nos guste, pero si está en la palabra de Dios y nos lo está diciendo, nosotros debemos aceptarla y recibirla. Tenemos que tener esa disposición para oírla y para recibirla. Necesitamos. El consejo de Samuel, de Elías, Samuel es, Elí entendió quién era el que estaba hablando, le dijo, vaya, acuéstese. Y cuando vuelva a escucharla, usted va a decir, habla, Señor, que tu siervo oye. Y hoy en nuestro tiempo necesitamos decirle, Señor, habla, que tu sierva oye, que tu sierva escucha. ¿Cuántas personas están desesperadas? Yo he escuchado hermanas diciendo, hermana, estoy desesperada, no sé qué hacer, Dios no me habla. Y yo, no, hermana, espere, vamos a quedarnos quieticas en la presencia de Dios, vamos a irnos a la oración y vamos a quedarnos quietas porque Dios sí escucha. Lo que pasa es que estamos tan desesperados que estamos, a ver, recuerdo una ilustración y permítame contarla. Un día, es una fábula, un día estaban los animales en la selva y de repente, un elefante estaba en el río y cuando fue al río, se le cayó un ojo. Es una fábula muy chistosa. Se le cayó un ojo. Cuando se le cayó el ojo, él comenzó a desesperarse y comenzó a mover las aguas y a mover las aguas y a mover las aguas. Y mientras las movía, pues más turbias se ponían y no podía ver. Y entonces comenzó a desesperarse y a decirles a los animales que estaban alrededor, venga, ayúdenme, no se dan cuenta que se me cayó un ojo y estoy desesperado, ayúdenme, por favor, por favor. De repente dice la fábula que hay una rana, mira, observándolo y le dice, venga, señor elefante, ¿por qué no se queda quieto? Si usted se queda quieto, las aguas se van a volver a tranquilizar y van a volver a su claridad y usted va a poder observar dónde está el ojo. Y así lo hizo. Pero como moraleja y poniéndolo en nuestro contexto, así estamos muchas veces desesperados, desesperados por las situaciones que estamos viviendo y la solución simplemente es estarnos quietos porque en este tiempo Dios habla, quedarnos quietos y comenzar a tener más cercanía con Él, a comenzar a hablar con Él y a cerrar nuestros labios y escuchar lo que Él nos va a hablar, ya sea, vean, de diferentes maneras. Yo recuerdo en mi adolescencia, una de las primeras experiencias que tuve con Dios, y permítame compartirla, fue que recuerdo que estaba muy desesperada, tenía 16 años, estaba muy desesperada porque yo quería estudiar la universidad, tenía muchos sueños, muchos proyectos, pero
económicamente en el contexto en que había crecido no tenía los medios. Y recuerdo que mamá me dijo, terminé el bachiller y me dijo, hasta aquí le ayudo. Y para mí fue muy frustrante ver que mis compañeros, todos se inscribieron a la universidad, comenzaron a estudiar y yo no podía. Y más me inquietaba porque yo le decía a Dios, yo soy cristiana, de todos en mi salón, la única, éramos dos cristianas. ¿Y cómo es posible que todos mis compañeros, los que no ingresaron fue porque no querían, más no porque no podían? Y yo decía, ¿y por qué yo no? Y para mí fue muy frustrante eso, fue desesperante. Y comencé a escuchar muchas voces, muchas, porque en esos momentos escuchamos muchos. La voz del compañero que me decía, no se desespere, venga, fume esto, haga esto, no, y muchas voces. Pero recuerdo que estaba sola en mi casa y ya me habían regalado una Biblia. Y para mí esa experiencia fue inolvidable porque en medio de mi desesperación yo ni me arrodillaba, yo estaba ahora sentada llorando, ya había pasado un semestre perdido en casa, perdido en mi manera de ver, porque así vemos nosotros. Y de repente un día abrí la Biblia y cuando abrí la Biblia, ese día me aprendí ese texto de Isaías 31:10 y para mí fue la voz de Dios porque ese día, a través de ese pasaje que nunca había leído, quizás había oído, pero no lo había escuchado, ese día Dios me dijo, Mayra, no temáis, porque yo estoy contigo. Mayra, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Él me decía, recuerda esto, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quizás para muchos es un texto rutinario, pero ese día para mí se secaron las lágrimas. Para mí fue la voz de Dios diciéndome, tranquila, que yo no juego a los dados como escuchamos por ahí, o sea, yo tengo propósito, yo soy fiel, tranquila. Que ese que escribió esa historia, no, esa historia continúa. Y para mí y de hecho fue la respuesta de Dios porque 5 años más tarde me estaba graduando de la universidad. O sea, Dios es fiel y Dios habla. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estar atentos a la manera como Dios nos habla y que eso sea acorde a su palabra, porque Dios sí habla en nuestro tiempo. Y a mí de esa experiencia fue inolvidable y desde entonces ese libro es algo vital. O sea, para mí es la palabra de Dios y de los libros favoritos, de la literatura favorita. O sea, algo que no puede faltar es la palabra de Dios y la que debo escudriñar y en momentos difíciles, ahí está la respuesta. Si estoy pasando una tribulación, me voy a la palabra de Dios porque ahí me dice qué tengo que hacer. Si estoy pasando, si viene tentación, me voy a la palabra de Dios porque ahí me dice qué tengo que hacer porque Dios sí habla. Y si de repente estos días me decía una hermana, es que yo no puedo leer porque mis ojitos, tranquila hermana, vámonos a escuchar la palabra de Dios, pero debo saber a quién voy a escuchar. Ya mirábamos de qué manera atender. Si esa palabra que estoy escuchando, sí me acerca a Dios, sí da fruto mi vida cristiana, entonces esa es la palabra de Dios que yo debo escuchar. Debo congregarme porque allá en el templo estoy escuchando esa palabra y cuando yo la escucho y yo la pongo en práctica, entonces puedo darme cuenta de que estoy escuchando realmente la voz de Dios porque muchos oyen, mas no obedecen. Samuel 3 veces les habló Dios, pero en esas 3 veces no dijo, heme aquí, ni dijo, habla que tu siervo escucha, porque no la conocía. Pero en el momento que reconoció la voz, el momento que entendió, que le dijeron que esa era la voz de Dios, y de una, no lo dejó pasar. Que no nos pase a nosotros, que quizás se nos vuelva una monotonía y ya estamos escuchando la voz de Dios y ya se nos volvió como algo, no, hermanos. Debemos de seguir aceptando y poniendo en nuestra práctica la voz de Dios y eso transforma nuestra manera de vivir. Eso se refleja en nosotros si estamos escuchando la voz de Dios, o se refleja en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestro carácter cristiano. Entonces la invitación, yo no sé cuántos estén pasando momentos difíciles, cuántos estén diciendo Dios no habla, no, hermana, quedémonos quietas. Vamos a la presencia de Dios. Vámonos esta semana a congregarnos, vámonos al culto, vamos que Dios nos va a hablar, ya sea a través de un himno especial, ya sea a través de los coros que se entonen, ya sea a través de ese consejo que dé ese predicador.
por sencillo que sea, yo debo entender que es la voz de Dios y voy a acercarme más a Él, más a Él, más a Él, que cuando Él hable, y cuando Él hable yo lo escuche, y cuando Él hable yo diga, esa es la voz de mi maestro, y aunque me duela, yo lo voy a hacer porque Él me lo está diciendo el amor de mi vida, lo está diciendo el que quiere el bien para mí, yo lo voy a hacer. Quizás estoy pasando esta dificultad y Dios me ha venido hablando, pero yo no he querido escuchar su voz, porque no es lo que yo quiero escuchar. Pero hoy vamos a entender que esa es la voz de Dios y aunque yo no quiera, eso va a ser el beneficio para mi vida, para la situación que estoy atravesando. Entonces, pongamos esto en práctica. Digámosle al Señor, habla, que tu siervo oye y escuche. Las ovejas oyen la voz de quién? De su pastor. ¿De quién está escuchando usted la voz? ¿Qué te llevó al fracaso espiritual? Hoy podemos analizar eso y decir, necesito pedir perdón, necesito volver otra vez a la presencia de Dios. Escuché la voz que no era la de mi pastor, escuché la voz que no era la de mi Dios y esto me llevó al fracaso espiritual. Pero hoy reconozco que me equivoqué, hoy reconozco que fui rebelde, que no quise aceptar lo que realmente Dios quería decirme y me voy porque todos aquellos que escucharon la voz de Dios y la asumieron, Dios los bendijo. ¿Por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? Uf, eso, ¿quién no quiere ser amigo de Dios o que Dios que se tomara un pedacito de la palabra para escribir es que Abraham fue llamado amigo de Dios? ¿Sabe qué fue? Simplemente que cuando escuchó, no titubeó, sino que dijo, vea, usted manda. Dios le dijo, vaya y haga tal cosa. Y él de una, ¿por qué Samuel fue tan bendecido? El último juez, el primer profeta, ¿cómo esa palabra? Dice la Biblia que Dios no dejó caer ninguna de sus palabras. ¿Por qué? Porque apenas entendió cuál era la voz de Dios, de una, la obedeció, la asumió. Eso es lo que necesitamos en nuestro tiempo. Queremos tener hogares bendecidos, queremos tener familias bendecidas, queremos tener vidas cristianas bendecidas, queremos tener liderazgos bendecidos, queremos que Dios nos regale muchas almas, queremos que Dios bendiga nuestro ministerio infantil, nuestro ministerio femenil. ¿Sabe qué tenemos? Volvernos otra vez a dejar escuchar tanto ruido y escuchar la voz de Dios. Hoy necesitamos dejar que escuchar tantos consejos por aquí y por allá que no nos están nutriendo espiritualmente ni fortaleciendo y comenzar a escuchar esa voz tan especial. Vea, Dios habla como le habló a Elías en un apacible, en un silbido apacible, así, de muchas maneras Dios habla, pero cada vez que Dios habla es de bendición. Así que mis hermanas, este consejo de la palabra de Dios, aprendamos a conocer esa voz que será de bendición. Dios me los bendiga. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. Hoy es la oportunidad, hoy es el tiempo aceptable, porque mañana no nos garantiza que tengamos vida. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. Iglesia del Señor, esta es